Ramón Tamames, muy buenos días. Muy buenos días también de mi parte. Muchas gracias por llamarme. Es evidente su simpatía por la figura de Hernán Cortés y en general por todo lo que entendemos como conquista de América, pero en España y también fuera de España, usted lo sabe bien, no son pocos los que califican todo aquel proceso simplemente de genocidio. Son unos ignorantes totales. Lo que no saben estos señores o no se han enterado o no quieren enterarse es que el colapso demográfico que se produjo, que evidentemente se produjo, fue por una invasión microbiana y de toda clase de enfermedades que en Europa ya eran conocidas de muchos siglos y frente a las cuales había una cierta inmunidad, empezando por la viruela, la gripe, el tifus. Bueno, pues las enfermedades, algunas leves en Europa, pues allí eran mortíferas porque no tenían ni inmunización. La población de México seguramente cayó más de un 70 o un 80%. Fue tremendo. Como todo lo demás en relación con la conquista de América por parte de los europeos, la epopeya de Cortés solo pudo ser después de los descubrimientos de Colón. Y hay un aspecto que parece anecdótico, pero que usted subraya en el mismo inicio de su ensayo, cuando trata de contextualizar históricamente la epopeya de Cortés. Tras su primer viaje, los dos barcos que regresan a Europa, tras el primer viaje de Colón desde la isla bautizada desde entonces como la Española, son separados por una tormenta y el primero de ellos, la Pinta, comandada por Alonso Pinzón, llegó a Bayona, a la costa gallega, por lo tanto castellana por entonces, mientras la otra nave en la que regresaba Colón recaló primero en las Azores y luego finalmente en Lisboa, curiosamente territorios ambos de Portugal. La pelea por entonces entre Castilla y Portugal para repartirse el Nuevo Mundo marcaba sin duda aquel mundo, ¿verdad? Bueno, hay un tratado previo entre Castilla y Portugal, que es el Tratado de Alcasovas en 1479, después de la Guerra de Sucesión en Castilla. Se puede decir que Alcasovas pone un límite a la expansión castellana, que son los 26 grados de latitud sur, es decir, al sur de Canarias los barcos castellanos no pueden seguir porque es el camino de las Indias que se reserva a Portugal. Se reconoce la soberanía castellana de Canarias, pero se cierra el paso. Entonces, cuando llegan las naves de Colón a América, están por debajo del paralelo 26 y los portugueses reclaman, según el Tratado de Alcasovas. Pero los reyes católicos ya tienen una gestión muy avanzada con Alejandro VI, que es el Papa español, de origen valenciano, de los Borja, y realmente pues le ganan la partida inicialmente a Portugal. Los tratados oceánicos son muy importantes, porque dividen el globo en dos partes, una para Portugal y otro hemisferio para Castilla. Y naturalmente si va Cortés a las Américas, es a las Indias, es sencillamente porque lo permiten los tratados, porque él llega a Cuba, es un encomendero importante, tiene grandes fincas, es alcalde de Santiago de Cuba, pero no se conforma. Él está oyendo que hay un imperio en el Yucatán, muy cerca de Cuba. La iniciativa del viaje es del gobernador de Cuba, de Diego Velázquez Cuellar. Velázquez solamente quería cazar indios, había una escasez de mano de obra, los esclavos estaban muy caros, y se permitía la esclavitud, de hecho, aunque Isabel la Católica la había prohibido. Entonces, lo que hace Cortés es ampliar el objetivo del viaje. Quiere poblar, conquistar e hispanizar esos territorios. Y naturalmente se separan ambos socios y Cortés sale ganancioso porque se inventa un método, porque él no tiene capitulaciones con el rey para la conquista de México, pero crea el Cabildo de Veracruz, una ciudad nueva ya en México, que el Cabildo soberano para encargar a Cortés como capitán general de la conquista de México. La legitimación la inventa él con Veracruz, que mucha gente no se ha dado cuenta de lo que representa. Crea la base de un Estado. Por eso digo que además de un gran empresario, para organizar 11 naves, 400 hombres, 200 indios aparte, etcétera, etcétera, pues es además un gran estadista, porque crea lo que además llaman la Nueva España, que duró 3 siglos. En la Nueva España 3 siglos, la independencia de México, que se cumplirá el año que viene, solamente 2 siglos. Han vivido más bajo la efigie de Cortés y doña Marina que con la independencia que inició un criollo, un hijo de españoles, en 1821. Es una tarea extraordinaria. Cortés tiene una inventiva extraordinaria y se inventa la capitulación con una ciudad que él mismo ha creado
y convence a Carlos con un envío de un tesoro formidable que le sirve para financiar su elección como emperador en Alemania. Porque lo que hizo Carlos fue endeudarse con los grandes banqueros, de los Fugger y los Welser, y tuvo que pagar a los 7 príncipes electores, sobornarlos, y ese oro de Cortés, el primer tesoro que envía, pues sirve para redimir en parte las deudas con los Fugger y los Welser. Financia, de hecho, la elección como emperador, es verdad. Hernán Cortés apenas iba con medio millar de castellanos más cuando pisó lo que luego fue territorio mexicano. ¿Cuál fue el secreto de que tan pocos consiguieran tanto? Mucha gente piensa que la pólvora fue importante, y lo fue, pero más importante fue el acero de Toledo. El acero de Toledo, esas espadas eran prodigiosas. Entonces él contrata a esos cortecitos españoles, pero luego hay un continuo chorreo de gente que va llegando, que se va incorporando a Cortés. El ejército de Pánfilo de Narváez, que envía al gobernador Velázquez para capturar a Cortés, ese ejército son 1.500 españoles, pero la gran fuerza de choque eran los propios indios. Cortés convence a los tlaxcaltecas, convence a los cholultecas, convence a los totonecas, etcétera, que son naciones mexicanas originarias, y sus hombres se ponen al servicio de los españoles por simpatía también, porque los sacrificios humanos de los aztecas eran terribles. De tal forma que Hernán Cortés fue especialmente habilidoso en contactar en tierras mexicanas con otros grupos que en ese momento estaban sojuzgados por los mexicas. Se alió, por lo tanto, con los enemigos del poder absoluto que reinaba allí en aquel momento. De tal forma que la conquista de México de Hernán Cortés tiene también bastante de guerra civil entre los propios indígenas. Es una guerra civil, en cierto modo, sí señor. Todos eran naciones originarias indias que estaban en contra de los aztecas, que eran unos opresores, que les pedían entregas de jóvenes doncellas para sacrificarlas a los dioses, para que los dioses les protegieran a ellos, con sacrificios humanos bárbaros de miles de personas al año. Todo esto es un factor que ayuda a Cortés a negociar. Los tlaxcaltecas fueron muy amigos de los españoles durante todo el periodo de la Nueva España, y eran indios que repoblaron lo que luego fue Arizona, Nuevo México, Texas, etcétera, por relación buena con los españoles. La fase más veces contada quizá de todo esto fue el encuentro entre el propio Hernán Cortés y Moctezuma. Aquel encuentro, dice usted, fue como si hoy en día fueran visitantes de otra galaxia después de una larga travesía por el universo. Claro, porque los portugueses en su hemisferio, que era a partir de la India, sobre todo hasta el estrecho de Malaca, ya entrando en la Indonesia actual y en Malasia, pues eran territorios conocidos desde Alejandro Magno. Pero es que a América van a un territorio que no saben quién hay allí. Pero la llegada a Tenochtitlan, dice, era una ciudad mayor que Valladolid y que Granada. Una hermosura, con canales, con huertas flotantes, con palacios, con plazas. Una cosa extraordinaria, una civilización sofisticada. Hay que admirarse de lo que fue la llegada al conocimiento de las culturas, y el choque al final fue inevitable. A partir de la noche triste ya, la reconquista de Tenochtitlan pasa por una gran batalla naval. Cortés crea una flota de 13 bergantines, que son unos barcos descomunales en comparación con las piraguas de los mexicas. A partir de ahí, el poder de Hernán Cortés fue muy fructífero durante bastante tiempo, pero las cosas se empezaron a torcer para el propio Hernán Cortés cuando la corona empezó a recelar de su poder y, de hecho, no recibió exactamente lo que él esperaba, el nombramiento de virrey, y luego, finalmente, en el segundo viaje que hace Hernán Cortés a España, el emperador Carlos no le recibe. Dice usted que lo que ocurría entonces en la corte española es que pensaban que Hernán Cortés era demasiado Hernán Cortés. Demasiado Hernán Cortés, demasiado inteligente. Las cartas de relación son un prodigio, se difunden por toda Europa, se traducen al latín, se conoce la figura de Cortés en todo el mundo. Oscurece un poco la figura del propio emperador, que prohíbe la difusión de las cartas, y al final pues le castiga haciendo que se quede en España, le abre un juicio. El juicio de residencia es que tiene que explicar todos los dineros que ha utilizado, las aventuras que ha tenido, etcétera, la legalidad de sus acciones, etcétera,
y dicen, mientras no se termine el juicio de residencia, usted no puede volver a México. Pasaron 7 años y se murió aquí. Con Hernán Cortés, en cualquier caso, pasó lo mismo que pasó prácticamente con todos los conquistadores fundamentales, que la corona terminó por desplazarles y por sustituirles. Sí, efectivamente. Yo creo que efectivamente Carlos V al final se convirtió en el gran enemigo de Cortés. Ramón Tamames, excelente su ensayo publicado por Erasmus Ediciones con el título de Hernán Cortés, gigante de la historia, del que quien lo lea aprenderá mucho sobre Cortés, pero también mucho sobre otras muchas cosas importantes. Enhorabuena, por lo tanto, muchísimas gracias por su ayuda y muy buenos días. Hasta cuando quieras, un abrazo. El ayer de